quisiéramos tener un tiempo bastante extenso, pero necesitamos la palabra. No hay cosa más grande que oír la palabra. ¿A cuánto le gusta la palabra? Capítulo 2, vamos a terminar estos versículos hoy, del 17 al 21. Únicamente me quedaba en el 17, pero no concretizaba todo el texto. Dice la palabra tal como está escrita. ¿Ya lo tiene? Dígalo fuerte, amén. Ya tengo la porción de la Biblia. Y buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Tome su asiento, por favor, si es tan amable. El tema en su segunda parte se llama la defensa de Pablo. Algunos dirían muy literalmente su defensa. Y yendo al grano, la semana anterior, el día martes, ocupábamos prácticamente todo el tiempo, más de una hora, en estar enfatizando solamente lo que es la enseñanza de la justificación por fe. Justificación. Pues esa era como la prueba del mismo apóstol San Pablo, de presentar su tesis o su defensa delante de aquellas personas que andaban tratando de quitar o añadir la efectividad que tenía el Evangelio de Jesucristo. Lo tremendo es que cuando alguien había creído por la fe en Jesucristo, es eso lo que trae la justificación. Si uno abre la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificaos pues por la fe. Entonces la justificación no viene por otro medio, sino por la fe. Ahora, cuando los cristianos gentiles se habían apropiado de la justificación por la fe, entonces venían estos personajes con esta doctrina extraña y le comenzaban a decir: mira, de nada te sirve que tú creas por la fe, porque no es tan sencillo el ser salvado, el ser justificado, el ser diferente delante de Dios, si tú no le añades a eso de la justificación las obras de la ley, los rituales que se efectuaban en la época antiguotestamentaria, que van en base a la ley de Moisés. Entonces a eso tienes que añadirle. Ahora, si alguien no tenía un conocimiento apropiado y no tenía esta enseñanza doctrinal muy arraigada en el corazón, fácilmente podía como estar digiriendo una doctrina extraña y mezclarla con lo que es la verdad del Evangelio que nos hace libres a nosotros. Acuérdese que una verdad no puede ser mezclada con una mentira, hermano. ¿Es verdad o es mentira? Hay personas que tratan de involucrar, mezclar la mentira con la verdad. Eso se convierte en un gran error para todos aquellos que manejan ese tipo de conceptos. Hay que mezclarle a la mentira un poco de verdad, y la gente no, como no le gusta leer, entonces la gente es negligente, no le gusta escudriñar la Biblia para ver si así la gente acepta un poquito más el Evangelio. Una mentira mezclada con la verdad, o una verdad mezclada con la mentira, lo que viene a hacer, hermanos, en la vida de una persona no es a liberarla, sino a afectarla, a confundirla. Cuando es solamente la verdad, hay una expresión que a mí siempre me gusta leer en las historias o comentarios de Martín Lutero, y es una expresión en latín: soli gloria, soli verdad. Es decir, solo la verdad o solo la gloria.
sol y verdad o sol y gloria. Entonces se está diciendo solo la verdad, y el que nos da el privilegio de predicar la verdad, a él sea la gloria. Entonces, cuando es solamente la verdad la cual se predica, entonces esto trae resultados. Alguien diría, bueno, ¿y qué resultados trae el hablar la verdad? El que una persona sea libre. Cristo mismo dijo, y la verdad os hará libres. La misma verdad del Señor. Yo me recuerdo en cierta ocasión estaba en un seminario cuando uno de los enseñadores, de los mentores, comenzó a decir, mira, cuando ustedes escuchen la verdad del labio de una persona, créanla, porque esa verdad va a venir a bendecirlos a ustedes. Ahora, la verdad únicamente puede estar en la boca de una persona que ha nacido de nuevo, porque el mismo Juan, cuando escribe en una de sus epístolas, dice que el cristiano, el que es nacido de Dios, dice, ya no peca. O sea, diciéndolo así, en forma, añadiéndoles, ya no puede mentir, porque es nacido de nuevo. Entonces, ya no practica el pecado. Por eso es que el que es nacido de nuevo tiene como cualidad hablar la verdad de Dios. Entonces, el que tiene la verdad es libre y no puede mezclarla. Una persona que mezcla la mentira con la verdad es un inútil. Por eso es que, hermano, es muy importante, enfatizo, tener esta enseñanza bíblica muy arraigada en nuestros corazones. Pero ¿cuál fue el grande problema? Los gentiles que habían creído y habían abrazado por la fe la justificación, no eran cualquier tipo de creyentes, porque el maestro que ellos habían tenido era el apóstol San Pablo. Y Pablo, hermano, así como usted lo oye, que fue el escritor de 3 epístolas del Nuevo Testamento, ya imagínese, con solo leer las 3 epístolas, hombre, uno haya cosas, pero tan profundas en la Biblia, que uno llega a un momento en que como que llega a un límite, y de repente uno le dice al Señor, bueno, he estado estudiando, he estado repitiendo una y otra vez este estudio, y como que no lo digiero, como que no lo comprendo mucho, pero viene usted y se lanza a pedirle al Espíritu Santo que le ilumine. Algunos dirían, bueno, qué raro está eso. La realidad es que el Espíritu Santo es el único que nos puede iluminar, el único que nos puede dar discernimiento para entender la palabra. Si alguien juzga de una manera inadecuada, solamente le pido que lea las epístolas de Pedro. Se va a dar cuenta usted que el mismo Pedro inclusive habla de lo que Pablo escribió, que aún muchas de las palabras y algunos de los escritos de Pablo eran tan profundos que el mismo Pedro lo escribe, que muchas veces hasta los mismos indoctos tuercen, y muchos no alcanzan como a digerir la profundidad de las enseñanzas de Pablo. Pero como tenemos al mejor mentor, que es el Espíritu Santo, en medio de la iglesia, y hay una promesa a la luz de la Biblia que dice que Él mismo nos enseñaría todas las cosas, ¿no se alegra porque Él está con nosotros en esta noche? Entonces, si el mismo Espíritu estaba en Pablo, y Pablo, que era una persona muy versada y lectora, el perito arquitecto de la iglesia, entonces, ¿qué tipo de maestro no tuvieron estos gentiles? Por eso es que la tesis de Pablo en su defensa es que el que cree o el que abraza la justificación por la fe está bien con el Señor. Pero ¿qué hacían estos individuos cuando la enseñanza falsa no penetraba en el corazón de los gentiles creyentes o de los judíos? Entonces venían y accionaban de una manera inadecuada. Comenzaban a decirles: ustedes todavía están en pecado. Imagínese que una persona le diga a usted que todavía usted no tiene posibilidades de ir al cielo. Usted, claro, es cristiano. No podemos, hermanos, justificarnos el que nosotros nos presentamos físicamente acá, o el que cargamos una Biblia, lo que nos va a dar la aprobación que somos cristianos. No es eso. Alguien pudiera estarse congregando todos los días, cargar una Biblia y seguir peor que las personas del mundo. La misma palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. El árbol
da su fruto de acorde a la naturaleza en la cual éste fue creado. Entonces, una persona que es cristiano, hermano, si alguien viene por ahí muy sencillo y le dice: mira, hombre, tú te vas a condenar, ¿qué le diría a usted? Tú estás mal de tu mente. Es como aquellos que tienen sueño. Ya le dije, el domingo estuve saturando de los que siempre tienen sueños, que a ver cómo voy a terminar. Yo creo que voy a terminar el 24 bailando. Me dejó la chiva una mula vieja. Hoy que viene diciembre. Y personas que lo dicen así: soñé que usted estaba bailando la chiva vieja y la mula. Entonces, conceptos erróneos. Y vienen otros, se agarrarían allá. Vieron que no va a terminar su carrera como cristiano evangélico. Yo creo que usted le respondería a esa persona: mire papá, la palabra de Dios dice en Romanos que no hay quien condene a los hijos de Dios, porque somos salvos. Nadie puede condenar a un elegido de Dios, porque Cristo pagó un precio por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Nadie, si Cristo ya te salvó. Entonces, por eso le digo, sería como una ofensa de las más grandes que alguien le dijera esas expresiones a usted: tú te condenas. No, hombre, cuando nosotros sabemos que lo que Cristo hizo fue suficiente. Si yo no necesito de una camándula, de un rosario, de un escapulario, de andarme persinando cuando paso, hermanos, delante de un local donde hay una cruz. Yo no necesito hacer penitencia. Yo creo que todo lo que Cristo, de acuerdo a lo que dice la epístola a los Hebreos, que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los que estamos aquí, que somos los santificados de Dios. No hay ninguna condenación, dice la Biblia, para los que estamos en Cristo. Sería una ofensa muy desagradable. ¿Cómo no se habrán sentido entonces los que habían abrazado la justificación por la fe? El que estos tipos que andaban metiendo conceptos o obras humanas trataron de decirles: ustedes siguen siendo pecadores. Por eso es que de ahí partimos. Ya tocamos todo lo que es la doctrina de la justificación. Pero ahora volvamos a repetir los textos que leíamos, el versículo 17, la semana anterior. ¿Qué dice? Y dice: y buscando ser justificados en Cristo. Ya hablamos de eso. Dice: también nosotros somos hallados pecadores. Buscando. Está hablando literalmente. Buscando, porque se busca ser justificados en Cristo, es decir, ser declarados inocentes, sin culpa. Entonces, también nosotros somos hallados pecadores. Es decir, que el que abraza la justificación por la fe ya no es un pecador. Pero como estos tipos decían que eso no era el todo, no era el todo. Aunque tú seas judío, aunque tú seas gentil, porque Pablo era un judío puro, aunque él poseía dos nacionalidades, hermano: la nacionalidad romana y la nacionalidad judía. Pero era un judío, y un judío sabía y tenía muy arraigado en su mente y en su corazón los preceptos de la ley. Pero como Pablo había sido un judío, sabía que el guardar los preceptos de la ley no hace salvo a nadie. Aunque alguien se atreva a decir: pero yo he cumplido 8 de los 10 mandamientos o el decálogo. Hombre, si cumple 9 y quebranta 1, el número 10 los quebranta todos, porque es transgresor de todos. Entonces, siendo Pablo un judío, y él mismo sabía profundamente el conocimiento de la ley, Pablo nunca se aferró a la ley para buscar el medio de ser salvo, sino que abrazó la justificación. Entonces significa que ellos, aún siendo judíos, ahora que habían creído en Cristo, entonces, llegando a la conclusión, ¿eran pecadores entonces? Eran pecadores así, porque no basta el ser justificado solamente, sino que hay que añadirle a la justificación preceptos de la ley. Entonces digo, Pablo, sigo siendo pecador. Pero el problema no llega hasta ahí, hermano, si se presenta él así, de esa manera, como diciendo: no soy cristiano, no soy salvo, sigo siendo un pecador, porque no es válida la justificación.
Pero esto que le voy a expresar y le voy a enseñar es como estar blasfemando en contra del que dio la doctrina bíblica. Yo leía un libro, hermano, allá por la época de los 97, se llama Doctrinas que Dividen. Y como nosotros nacimos en un lugar en donde no era cinco de yuca pertenecer a ese lugar. Por ejemplo, para que alguien tomara púlpito, primero tenía que sentarse por mucho tiempo en la silla. Y no se permitía que alguien que no tuviera el bautismo del Espíritu Santo enseñara. Ese es un requerimiento tremendo, primordial en ese lugar. Y el mentor que nos enseñaba por mucho tiempo, absorbimos adecuadamente todas las enseñanzas y nunca las olvidamos porque las seguimos poniendo en práctica. Entonces, de todo lo que recibimos, cuando yo me empapo de la doctrina bíblica, me recuerdo que habían seminarios, uno siendo líder, apenas éramos 35 líderes que habíamos quedado. De ahí había surgido una división, no voy a comentar más de eso profundamente. Entonces los que quedamos fuimos como 75 personas. Entonces vino el pastor intrigado, dijo, bueno, de estos 75 tengo que volver a formar candidatos para poder levantar la iglesia, y entre ellos estaba su servidor. Y me recuerdo que a la 1:30 del mediodía, los días sábados, nosotros íbamos a doctrina de 1:30 a 4 de la tarde, a tal grado de que se nos empapó, pero de una manera tremenda, de la doctrina, que cuando vine a agarrar ese libro que dice Doctrinas que Dividen, comencé a cuestionar el libro. Ahora, en el prólogo, esto quiero que ustedes lo sepan, hermano, para aquellos que en el futuro probablemente usted escriba un libro, ya sea escriba algún poema y quiere hacer de ese libro, o la expresión correcta sería como patentarlo, agenciando de que lo que usted ha escrito allí nadie se lo tiene que tomar porque va en contra de las leyes. Pero aquí viene el dato. Cuando yo leí el prólogo, había un escritor que decía con toda confiabilidad: este libro yo lo recomiendo porque es de lo más excelente en literatura cristiana. Cuando yo leía eso, hermano, me dolió la cabeza, porque en la realidad, si alguien sabe de eso, de esto que le voy a comentar, pues gloria a Dios. El hecho es que cuando alguien escribe algo, me voy a poner como ejemplo, yo escribo un libro y de repente yo quiero que ese libro sea reconocido, y voy y busco un mentor, un escritor reconocido. Vengo y le digo: mire, revise esta doctrina bíblica, revíseme el libro que he escrito. Y viene el mentor, que es otro escritor de experiencia, entonces lo revisa. Y cuando lo revisa, entonces dice: sí, le voy a dar mi firma de aprobación. Desde ese momento en que él ha revisado mi libro y da su firma de aprobación, si ese libro, cuando salga a la venta, en el prólogo va a salir la firma de esa persona y hasta su nombre, como diciendo: yo respaldo porque yo he leído y es un buen libro, es bueno lo que contiene dentro de este libro. Cuando salga a la venta, imagínense en las librerías que hay en todo el país, si este libro lleva veneno y cosas incoherentes en contra de la palabra, ¿a quién cree usted que le va a caer la expresión que voy a utilizar? ¿A quién cree que le va a caer el golpe más duro cuando ese libro no se vende y la gente lo rechaza y vaya a reclamar a la librería: este libro no sirve, esto es basura? ¿Sobre quién cree usted que va a recaer el daño? ¿Sobre el que escribió el libro o sobre aquel que dio su firma? Analícelo usted. Ahora respóndame. Desde el momento en que aquel, su pastor, ¿verdad?, le da el libro al otro y lo firma, él se zafa, hermano, y dice: ya la hice, porque el que está firmando es un hombre de experiencia, tiene añísimos de ser escritor, y con su firma y su aprobación, esto va a ser un bestseller, venta loca en todo el mundo.
Pero a la hora de leer la gente el libro no sirve nada. No va a recaer sobre el escritor, sino sobre quien dio la firma. Entonces, ¿por qué cree que yo la agarré contra ese escritor que decía que eso era excelente y cuando yo lo leí era una basura? Doctrinas que dividen. Entonces el libro, el contenido que tenía era este: no tenemos que mencionar la palabra doctrina en la iglesia, es decir, en el local donde se reúne la iglesia, porque eso divide. Es decir, ya no tiene que haber cosas que nos dividan a nosotros. Todos tenemos que amarnos, hablar del evangelio, pero menos hablar de las diferencias doctrinales. Lo rompí, porque una de las cosas que aprendí es que el fundamento de la iglesia es la enseñanza apostólica. ¿Cuál es la enseñanza apostólica? La doctrina, la enseñanza la cual usted y yo recibimos. Alguien me preguntaría, pero pastor, ¿cuáles son las doctrinas de nuestra iglesia? Oh, son como más de 100 y picos, aunque son las que se han escrito. Pero si hablamos de doctrina, el bautismo en agua, lo que se da, lo más elemental que se toca en algunas congregaciones donde no hay un desarrollo más de inquirir en las enseñanzas bíblicas, lo más común es el bautismo en agua, la Santa Cena, el lavacro de pies, que aunque eso no es una doctrina, esa no es una ordenanza, eso, el lavacro de pies, es ejemplo el cual Cristo nos dio a nosotros. La santidad, el rapto de la iglesia, la gran tribulación, la justificación por la fe, el llamamiento eficaz, la gracia irresistible, la seguridad eterna de la salvación. En fin, hay tantas doctrinas bíblicas. ¿Qué tal si yo quitara esas doctrinas bíblicas? ¿Cómo caminaría la iglesia si yo quito lo que es el fundamento de la iglesia? Mire, si algunos caminan pandeados, hablándoles la verdad, ¿qué no sería si yo les corto la doctrina? ¿Cuántos estuvieron aquí? No sé si el lunes fue que enseñé o el domingo, que una hermanita me dijo lo que había pedido en la vigilia. ¿Alguien tiene la idea de lo que mencioné? Ella me dice bien contenta: pastor, hoy que es la vigilia voy a pedir que el Señor limpie todos los chambrosos que hay en la iglesia. Yo tuve que decirle que me deja sin miembros. Quedémonos ahí y repito ese mensajito nada más. ¿Qué tal si a los chambrosos yo no les enseño? Se hacen más chambrosos. Entonces tengo que seguir enseñando la palabra. Ese es mi compromiso como pastor. ¿Entiende qué importancia tiene la doctrina de la palabra? La enseñanza de la palabra. ¿Entiende por qué aquí nosotros no venimos a saltar ni a mover el cuchumbo? Aquí no venimos a hacer otra acción externa, emotiva, sino que venimos a lo que venimos. Adoramos, pero también nos alimentamos con enseñanza de la palabra. ¿Se siente bien usted? Hombre, cuando uno sale de acá del local, uno dice: voy fortalecido, hermano. Hoy se aprendí de la palabra. Pero ¿qué tal si venimos a perder el tiempo? Y les vengo yo a leer la ofrenda del violín. Hoy recogimos 50 centavos para la ofrenda del violín, hermanos. Aparte de eso, el tiempo de testimonio, y pasan el montón de hermanitas. Dispénseme, yo no me estoy burlando de nadie, pero cuando la iglesia se reúne en un local, no se tiene que llegar a perder el tiempo. Vamos a lo que vamos, a recibir a que Dios nos hable con su palabra. Entonces, pasa el tiempo, los testimonios. Está bien que alguien testifique, pero se puede buscar una hora adecuada. Pero si pasa uno, pasa el otro, y que ahí vienen los cantos especiales, hermano. Y en los cantos especiales la hermanita comienza a cantar con plumas de oro. Tu nombre es escrito. Y comienza con plumas de oro, y el canto termina y las ventanas solares comienzan a quebrarse. Y las paredes a rajarse, porque hay que darle un tiempo de alabanza a todos. Y de último la palabra, y el pastor dice: bueno, hermanos, como ya hemos tenido todo el tiempo, simplemente vamos a tener una lectura de la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 1, y cuando lo terminemos de leer, oramos y nos vamos para la casa. ¿Es eso alimentar la iglesia? Señores, el día en que eso me suceda a mí, mejor me bajo de este púlpito y me dedico al negocio mejor, que me va bien.
porque Dios me ha dado ese don, ese talento de poder administrarlo. Entonces mejor me bajo. Lo que he entendido es que si alguien es ministro de la palabra, tiene que predicar el evangelio. Por eso es que el apóstol San Pablo decía: ¡ay de mí si no predico el evangelio! Así que aquí a muchos se les queda con el deseo: hermano, ¿y cuándo me da el tiempo testimonio usted, hermano? Y por ahí se le acercó la Anita un día de estos y me dijo la Anita: hermano, ¿y cuándo voy a cantar? Me dijo. Ahí cuando estemos en el milenio, le dije yo. Pues es que aquí tenemos que venir a enseñar la palabra. Ahora me quedo ahí. Yo sé que usted lo ha digerido. Por eso es que es muy importante retener la palabra. ¿Cómo ellos iban a ser pecadores si ya habían sido justificados? Yo no creo a eso. Entonces aquí viene lo terrible, la blasfemia que yo le decía. Ese es insultar al que ha dado la doctrina. ¿Quién es el que dio la doctrina? ¿Quién es el que inspiró este libro? Libros, biblos, colección de libros. ¿Quién inspiró este libro? Hombre, yo no creo que usted no crea que hay una Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién estuvo por medio en que este libro se nos haya dejado a nosotros como un legado? Hay personas que dicen: la Biblia aguanta con lo que le ponen. Mire, puede leer libros de psicología, de sociología, de historia, que eso se aguanta con lo que le ponen. Pero esto no. Esto no. Esta es la pura verdad de la palabra del Señor, que cambia y transforma la vida del hombre. ¿Cuántos han sido transformados por la palabra? Por eso la Biblia dice: y envió su palabra y lo sanó. Porque la palabra nos sana de toda lepra y de toda enfermedad que hay en nuestro cuerpo. Entonces esa es una blasfemia, decir: hay que añadirle la verdad. Si no le añaden, la justificación no salva por sí misma, siguen siendo pecadores. Entonces dice Pablo: si seguimos siendo pecadores nosotros, pues, que hemos estado en el judaísmo y entendimos que el judaísmo nos salva al cumplir la ley. Por eso es que abrazamos la justificación por la fe. Pero como ustedes dicen que seguimos siendo pecadores, entonces sigue diciendo en el verso 17, siga leyendo conmigo, y dice: nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? Entonces, si ellos dicen que el que abraza la justificación por la fe está todavía en pecado, entonces dice Pablo, metafóricamente, quiere decir, en forma de pregunta, que el que dio la doctrina, que es Cristo, es ministro de pecado, pues. Si fue Cristo el que dejó la justificación, no fue Pablo, hermanos. Algunos dicen: ese Pablo era inteligente. Pablo fue el que armó el rompecabezas, nada más. O sea, que algunos dicen: qué sabiduría la de ese hombre. No, todo lo que Pablo escribió respecto a doctrina ya estaba en el Antiguo Testamento. Lo que hizo fue leer y armarlo todo. Por eso es que nunca se admire cuando alguien escribe un libro de doctrinas bíblicas. Lo que se necesita es estudiar la Biblia. No se admire cuando alguien escribe un libro de bosquejos y sermones que usted estudie. ¡Wow! ¡Qué mente! No, lo que pasa es que ese individuo se metió a estudiar. Alguien quien quiere, alguien que estudia, recauda información. Es como alguien que canta. Esa persona tiene que aprender, tiene que escuchar para cantar. O sea, nada viene: ¡oh, de arriba del cielo! No, tiene que leer. Pero ¿quién dio la doctrina? Fue un invento del hombre. Pedro se lo inventó y dijo: ¡wow! No, hermano, mire, si usted lee los 4 evangelios sinópticos, va a encontrar que Cristo siempre les enseñaba a los discípulos. Siempre, ¿verdad que él no perdió el tiempo? Les enseñaba a los hombres. Por ejemplo, estableció una doctrina bíblica, que hay que amar a nuestro prójimo como a sí mismo. ¿Es esa una enseñanza? Claro que sí, porque en esa época había muchos odiosos. Acuérdense que estaba en la época en la cual la situación de Jerusalén, políticamente hablándolo, era desastrosa, porque ellos estaban subyugados al gobierno romano. Había muchos que se levantaban revolucionarios. Bueno, acuérdense que uno de los discípulos de Cristo fue revolucionario, fue guerrillero, pues.
Lea la Biblia, se da cuenta. Uno de los 12 fue guerrillero. Eso no de gusto estoy yo aquí. No de gusto usted está ahí sentado en esa silla. No de gusto el domingo vamos a recibir la visita de un comandante de la guerrilla aquí. Lo voy a tener en la mañana. Él ha quedado de intercambiar palabras conmigo. Lo llamé por teléfono el domingo. Entonces él viene para acá. Claro, yo no quiero que usted venga a ponerle la cara al hombre guerrillero, sino porque yo quiero conocerle y quiero ver el cambio que Cristo ha hecho en él. Es un hombre muy humilde, pertenece a una iglesia en Texistepeque y que está trabajando con el hermano que les está viniendo a enseñar aquí a los hermanos el día domingo. Pero fue Cristo el que enseñaba. Enseñó el amor hacia el prójimo. Enseñó que cuando tu enemigo te pegue una bofetada en la cara, en una de tus mejillas, saca el machete, dijo el Señor. ¿Eso te enseñó? No, ¿qué dijo entonces? Pon la otra mejilla. Y enseñó que es dar misericordia y no descuartizar. Enseñó eso. Lance la primera piedra que está sin pecado. Los otros eran bien pícaros y aquella mujer era más justa que ellos, pero era justa porque el que estaba ahí podía perdonarla. Hombre, todas esas enseñanzas aquí estaban escritas. Entonces sería Cristo ministro de pecado. Llamar a Cristo ministro de pecado. Aunque Pablo no lo está diciendo, sino que quiere presentar el ejemplo. Porque estos judaizantes dicen: pecadores, eso no es suficiente la justificación. El que fundó la doctrina es ministro de pecado. Entonces es ministro de pecado. No, hombre, si Cristo es el ser más perfecto que vino a esta tierra, Él es Yoshua, el Hijo de Dios. Él es el Dios hecho carne. Por eso es que a esto se le llama palabra de Dios, hermano. Es ministro de pecado. Y él mismo responde y dice: en ninguna manera. En ninguna manera. Y viene y dice el verso 18: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Denote usted esto. Cuando él expresa estas palabras para refutar, para defender la propia doctrina, él pone un ejemplo bastante práctico. Y ese ejemplo práctico, el cual Pablo va a expresar acá, entonces lo que está hablando es acerca de lo que quedó obsoleto. Algunos dirán: ¿qué fue lo que quedó obsoleto? Acuérdense que todos los asuntos del pasado, del Antiguo Testamento, los rituales, la ley, eso quedó obsoleto, hermano. O sea, esas cosas o esas prácticas ya no son para la iglesia. Ahora, si alguien vive en el Medio Oriente y todavía quiere utilizar un turbante, ¿yo para qué le voy a decir: mire, quíteselo? Que aunque sí tengo que decírselo si alguien se cubre la cabeza, un hombre aquí. Por eso es que un judío que se cubre la cabeza no tiene que hacerlo, aunque eso sea parte de sus costumbres allá. Pero la misma Biblia nos enseña que un hombre que se cubre la cabeza, hermano, ¿qué sucede? Dice la Biblia. No, un hombre afrenta su cabeza. El hombre no tiene marido, hermano. Es la mujer, hombre. ¿Ah? Un hombre que se cubre la cabeza es ilógico. En el caso de la mujer que no se cubre la cabeza, afronta su cabeza. Si no tiene marido, es probable que tenga su tío, su papá, su cabeza. O si no tiene marido, no tiene papá, su cabeza es Cristo. Y la palabra afronta su cabeza es avergüenza. Por eso es que aquí las hembras se cubren la cabeza. No es porque yo les diga: si no se cubren la cabeza, al infierno van. Entonces estaríamos trabajando por obra aquí. El cubrirse la cabeza es, hermanos, una señal de sujeción. O sea, que el que se cubre la cabeza, la mujer que se cubre aquí, me está diciendo: pastor, si es una señorita, yo me sujeto a mis padres. O la mujer, si tiene esposo, yo estoy sujeta a mi marido. Y si no tiene marido, estoy sujeta a Cristo, el cual me salvó. Pero aquí no es de imponer. Allá andan muchos hermanos hablando cosas incoherentes. Una hermanita llega afligida por allá: hermano, tiene mantelinas. Yo le dije: no, ahorita se le han terminado a mi esposa. Entonces, es que, ¿qué le pasa? Le dije: no, es que sin mantelina no puede estar en el culto, me dijo. ¿Y por qué? Es que por ahí me dijeron que me condeno, me dijo.
No es así, hermano. Entonces todas las que cargan mantelina, el montón de señoras chambros que andan vendiendo en el mercado, van a ser salvas por utilizar una mantelina todo el día, que ni se la quitan para bañarse. Entonces no es eso lo que hace salva una persona, sino cuando usted abraza la justificación por la fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, en el caso del hombre, la Biblia dice que es deshonroso que el hombre se cubra la cabeza. Es una deshonra. Y máximo cuando se deje el pelo crecido. Ahora un amigo es un problema diferente, ¿verdad? Pero el caso es que un cristiano venga meneando la melena aquí, Sonsil, champú Sonsil. Y una vez me confundí. En el mundo es tremendo, hermano. Yo era tremendo en el mundo. ¿Para qué se lo digo? Pero una vez estaban dos muchachos con pelo largo, y como uno era atrevido, los amigos le empujaban, cuenteala, y me empujaron a mí. Y le dije: adiós, señorita cabeza de limón. Entonces cuando me volteó a ver, el tipo barbado, hermano, y con el pelo hasta aquí, ¿qué? Me dijo. No, le dije: allá va la muchacha, le dije. El que es cristiano sabe estas normativas, pero el hombre no se puede cubrir la cabeza. Eso es la kipa. Para orar o profetizar, el hombre no tiene que cubrirse, es la mujer. Tengo que decirlo. ¿Entendido, hermano? Entonces hay cosas que los israelitas practicaban, pero la iglesia no practica esas cosas. No practica rituales, la circuncisión, el cumplimiento de la ley. No. En el caso de nosotros no tenemos, hermanos, la ley de Dios escrita en tablas. En la iglesia la ley de Dios se escribió en su corazón. Lo que los judíos practicaban como circuncisión, la circuncisión ya no es aplicada en el genital del hombre, cortar el prepucio al octavo día, sino que desde el momento en que usted levanta su mano y dice: yo quiero aceptar a Cristo, aquí no tenemos una cuchillita, sino que quien circuncida es el Espíritu Santo, pero no el prepucio, sino el corazón suyo. Alábale que Él vive. Qué lindo es entender esto. No tenemos que practicar cosas externas. Entonces, las cosas que quedaron obsoletas en el pasado, eso que quedó, como dice Pablo, destruido, no hay necesidad de volverlo a edificar. Ya no, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea que siendo judíos, ellos entendieron que lo que quedó obsoleto cuando Cristo vino a reafirmar el nuevo pacto que fue confirmado con su sangre, eso quedó atrás. Pero si vuelvo yo a meter las cosas de antes, entonces lo que yo destruí lo vuelvo a edificar, transgresor me hago. Soy un inútil. No he creído por fe a la justificación por la fe. Nosotros no tenemos que ser transgresores. No tenemos que colocar el fundamento de Dios sobre un fundamento que ya quedó obsoleto. Lo del pasado no se aplica, no sirve para la iglesia, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia y misericordia, por la fe. Diga: yo soy salvo por fe. Le enviamos un mensaje a Cash Luna. Ellos dicen: somos salvos por fe. Feria. Y se le enviamos al señor Maldonado. Una cosa es ser salvo por fe y otra cosa por feria. Acuérdense el eslogan que había en la época de la Santa Inquisición, que nada de santo tenía. Dando, la viejita ya muriéndose, llamen al cura para que me haga los santos óleos. Y la viejita ya muriéndose, tembeleque ahí. Perdón, si hay hermanas aquí que van así, yo ya voy para esa edad, con mucho respeto lo digo, ya casi. Entonces la anciana muriéndose, y el cura: hijita, aquí vengo. Y la viejita: sí, padrecito, lo mandé a llamar. Y venía el eslogan que había en esa época: habían cobradores de indulgencias. Increíble, llegaban estos tipos y le decían: hijita, para que usted vaya al purgatorio nada más una vacation, una vacación por una semana,
o quiere ir más. Y la hijita decía, no, padrecito, ya he visto, porque en esa época fue cuando sacaron aquel libro que nos metieron a mí. Bueno, yo lo leí en primer año de bachillerato, cuando había una obra que se llamaba el Purgatorio. Creo que, no sé si el nombre es así. No era así. Creo que La Gran Comedia se llamaba ese libro. La Divina Comedia, correcto, no estaba mal. Quien lo escribe ese libro, Dante Hebel. Qué bárbaro ustedes. Estos hermanos están en el pasado, man. Dante Alighieri, correcto. Dante Alighieri, esa ayudadita quería. Y las viejitas leían ese libro, porque ese libro lo escribió Dante Alighieri, pegándole una buena arrastrada a los que se aprovechaban en esa época. Y escribió respecto a eso, increíble, como una protesta a eso, como refutando eso. Porque en el libro aparecen unos dibujos, búsquenlos en la librería secular de se dar cuenta. Ahí aparecen los diferentes castigos que van a ver en el infierno, y aparecen muchos curas y papas, porque hasta ahí los mete y no se libra a nadie. Pero imagina que viejita había leído el libro. Tú sabes, hijita, que vas rumbo al purgatorio. Ellos no dicen infierno, purgatorio. Es decir, un lugar donde usted va a purgar por unas semanas, de acorde, si usted quiere una semana, quiere 2 semanas, 3 semanas, así como en la época de Cristo, que había una empresa de lloronas. ¿Sabían ustedes eso? Entonces, en la Biblia se le llama endechadores. Endechadores. Los que endechan, los que lloran, los endechadores, eran contratados para llorar en los entierros. Imagínense que hoy hubiera eso, una empresa de endechadores. Yo al rato abro una aquí, hermano. Porque imagínense, hay prosperidad en eso económicamente, un negocio. Mire, ¿de a cómo quiere el grito? ¿De a $10? No, es que de a 10 es poquito. De a 30. ¡Ah! Con todo y ruda y agua sucia para que le echen. Entonces, así era en esa época. Hablando de los que endechaban, les tenían que pagar para llorar. Gracias a Dios que aquí lloramos porque sentimos la presencia del Señor. Pero en esa época, volviendo al ejemplo de estos tipos, hermano, aprovechados. Si no quiere ir al purgatorio, no, decía la hijita, te siento, ¿verdad que es duro ahí? Sí, es un lugar donde usted va a purgar sus pecados. Pero le vengo a ofrecer algo. Denos la hacienda que es suya, su casita, sus mulitas, sus cabritas, todo lo que termina con ita, su ovejita, su hijita, todo lo que termina con ita. Entonces, denos eso. Y le aseguro que con 4 misitas, yo le digo, todo lo que termina con ita, y unas copitas, dando el eslogan, esto no es invento mío. Dando y el alma saltando. Que aprovecharon estos tipos, hermano. La realidad es, imagínense que metiéramos esas tonteras nosotros. Es lo que están metiendo los del G12. Los del G12, la gente que predica el evangelio de la prosperidad. Si tú no das un cheque de $500, tú hazte a un lado. ¿Dónde están las enfermas de cáncer? Por tener cáncer, $10,000. ¿Dónde están los que tienen gripe aviaria? Y pasa la gripe del cochino. Tu enfermedad vale $500, los de 500 aquí y los de 1,000 allá. Mire qué vieja más bruja es. La Ana Méndez hace eso. Entonces, ora por eso, tú quédate último. ¿Tú cuánto traes? Un lapicero con una mina que me mandó mi mami de Estados Unidos, de Ale. No, entonces tú quédate regalada de último. Si queda lugar para orar por ti, ahí me avisas. ¿En dónde quedaríamos todos aquellos pobres que no podemos pagar para que oren por nosotros? Pero gloria a Dios que Él no hace acepción de personas. Dile palmas fuertes al Señor. Entonces, no podemos volver a introducir algo que ya quedó obsoleto en el pasado. Los que estamos aquí somos salvos por la fe en Cristo. Eso nadie nos va a robar ni va a coartar nuestra salvación, hermano. Nadie. Yo estoy asegurado. Usted tiene que estar asegurado. Es como que usted abrace. Quiero que alguien se pare y abrace al hermano, por favor. Ustedes dos hipotillos atrás. Abrace el que tiene la pata. No, uno abrace al otro. No, sin nombre. Apriétele un abrazo del oso. No, hombre, ay, Dios mío. Vení, te voy a apretar yo. Vení. Ya va a ver usted cómo le voy a hacer tipo. No me va a reclamar la hermana Chus. Es como que yo haga esto. Ven. Este es abrazar, no te suelto. Él me decía, me puede decir, suéltame, hermano Wilmer. No te suelto, papá.
comida quizás. Muy fuerte lo abrace. Es que vengo enojado. Entonces usted abrace la justificación por la fe y diga: esto es mío, esto nadie me lo quita. Nadie se lo quitará, porque todo lo que es de Dios está seguro. Todo lo que es religión, falsedad en las sectas, eso se esfuma. Pero lo de Dios no pasa. La palabra de Dios dice: el mundo pasa y sus deseos, pero lo de Dios permanece para siempre. ¿Se alegra? Diga: me alegro en el Señor. Cierre sus ojos, vamos a hacer una oración. Padre, te damos las gracias por tu grande amor y tu grande misericordia. Bendigo tu nombre, lo exalto hasta lo sumo. Dios, gracias por enseñarnos a través de tu palabra. Recibe toda gloria, todo honor. Quiero que por favor en esta noche las personas que nos visitan por primera vez, los que son amigos, los que están caídos del evangelio y necesitan reconciliarse, quiero que se pongan de pie por favor los amigos. Todos los que son amigos, pónganse de pie. Hay amigos aquí en esta noche, le pido por favor que se ponga de pie. Usted que es amigo, o todos son cristianos aquí. Yo voy a hacer una oración especial por todos los amigos y amigas. ¿Hay amigas? ¿Hay amigas acá? Levánteme su mano y póngase de pie. Yo voy a orar en este instante. No voy a estarle rogando. Quiero que se pongan de pie los que son amigas, las que son amigas. Hay un ratito, 2 minutos nada más. Yo termino ya. Si usted es amiga, póngase de pie. Yo le voy a decir estas palabras. Hoy usted necesita entregarle su vida a Cristo. Los que se están poniendo de pie voluntariamente, quisiera que vinieran acá. Pero si usted siente en su corazón el darle su vida a Cristo, como esta señorita, Dios te bendiga. Hermana, quiero que le pregunte, hermana diaconisa, a la persona que tiene ahí de pie: ¿quieres rendirle tu vida a Cristo? Por favor, salga de su asiento. Yo voy a orar por ti. Ven, ven. Yo quiero orar por ti, sí. Ríndele tu vida al Señor, ¿sabes? No puedes desperdiciar la salvación que es gratuita. Aquí no tienes que hacer nada. Hay personas que ponen un montón de requerimientos. Te digo, Cristo es el único que salva. Dios bendiga a la dama que viene acá adelante. ¿Quién más quiere rendirle su vida a Cristo? Por favor, póngase de pie donde usted está. Póngase de pie, por favor. Voy a orar en este instante. No quiero pasarme del tiempo. Solo repita las expresiones que la hermana va a hacer. Es sencillo. Rendirle su vida a Cristo es vivir para Él. Aceptar el señorío de Cristo en el corazón. Solo cierra tus ojitos. Ella va a orar por ti y repite las frases. Dios bendiga al joven que viene acá adelante también. ¿Habrá alguien más que quiere abrazar la justificación por la fe? Quizás le has fallado a Dios y todos te condenan, todos hacen leña del árbol caído. Párense los que necesitan reconciliarse. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse. Voy a orar ya en esta noche. Voy a terminar ya. ¿Habrá una última persona que quiera venir todavía acá adelante? ¿Habrá alguien? Rápido, póngase de pie. Quiero orar por usted. Quiero hacer una oración especial por usted. Venga, levántese. Mientras cantamos Amor en medio del dolor, usted está enfrentando situaciones críticas. Yo quiero orar por usted. Levántese de su asiento. Dios bendiga a ese niño. Venga, no se quede con el pecado. No se quede con las cargas. Tráigalas a Cristo hoy. Levantemos nuestras manos, iglesia, y pongámonos de pie. Pongámonos de pie toda la iglesia. Y levantemos nuestras manos al cielo. Cuando vaya entonando este himnólogo, los que necesitan reconciliarse, vengan acá adelante. Vamos a levantar nuestras manos. Después de una caída, después de un gran tropiezo, me levantas. Después de una traición, después del vituperio, tú me restauras. Ciertamente no lo es todo para mí. Creo que sin ti no podría vivir. Y hoy canto esta canción que nace de lo más profundo de mi corazón.
porque me das nuevas fuerzas. Paz en la tormenta. Levante sus manos y dígalo. Me das tu amor, aun en medio del dolor. Levante sus manos hacia el cielo. Levanto mis manos para decirte: te necesito, te adoro y te amo. Levántense, ¿quién más viene a Cristo? Porque me das tu amor, aun en medio del dolor. Después de una situación, después de una decisión, me das confianza. Después de una noticia, después de un desespero, me das la calma. Ciertamente no lo es todo para mí. Creo que sin ti no podría vivir. Y hoy canto esta canción que nace de lo más profundo de mi corazón, porque me das nuevas fuerzas. Levante sus manos toda la iglesia. Adoren al que vive. Aleluya. ¿Por qué? Porque me das tu amor, aun en medio del dolor. Levanto mis manos todos. Levanto mis manos Para decirte: te necesito, te adoro y te amo. Alábele. Porque me das tu amor, aun en medio del dolor. La última vez levanto mis manos. ¡Hágalo! Y levanto mis manos para decirte: te necesito, te adoro, te amo. ¡Aleluya! porque me das tu amor aún en medio del dolor. Padre, te damos las gracias por estas vidas. Toca con tu mano poderosa para sanar los cuerpos. Desarraiga toda enfermedad.